En la primera lectura vemos la afirmación de la infinita misericordia de Dios para con nosotros. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión. A nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Es palabra de Dios. El Señor se acerca a quienes lo invocan. Día tras día te bendeciré, alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, nos dice que el cristiano debe llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Debe ser la manifestación de Cristo en su existencia. Escuchemos. Hermanos, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes para que progresen y se alegren en la fe. De ese modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Palabra de Dios. En el Santo Evangelio, Jesús nos habla del llamado que Dios nos hace. Nos convoca a trabajar según sus divinos planes. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, toca nuestro corazón para que aceptemos la palabra de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a trabajar. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti, ¿no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Esta parábola que hemos escuchado en este domingo, 25º, se llama la parábola de los operarios de la última hora. Y curiosamente, al comienzo y al final de esta parábola hay una frase enigmática, misteriosa. Muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Y curiosamente, en la distribución de la lectura de este pasaje, hemos leído el último versículo del capítulo 19 que termina así: muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Comienza así y termina con la misma frase. Esta parábola, como decía, es la parábola de los operarios de la última hora, porque como todas las parábolas tiene contrastes muy fuertes para dejarnos una enseñanza. Hay una introducción en la profecía de Isaías que nos puede ayudar a entender el mensaje del Evangelio, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, dice el Señor. Palabra de Dios. Mis caminos no son como los caminos de ustedes,
ni mis pensamientos son como los pensamientos de ustedes. Si leyéramos esta parábola solamente en términos de justicia social, porque en definitiva la parábola nos habla del trabajo y de la remuneración del trabajo, es una parábola injusta desde el punto de vista remunerativo. Dice el padre Cantalamessa que si esta parábola fuera leída en una reunión de sindicalistas, todos protestarían, porque no es justo que aquel que ha trabajado una hora reciba la misma paga, el mismo salario, que aquel que ha trabajado toda la jornada. Y precisamente aquí está el centro del mensaje, lo aparentemente contradictorio. Y lo voy a graficar con un ejemplo, esto de la primera hora y de la última hora. Hay muy pocos que saben que el primer santo canonizado de la historia fue uno que trabajó muy poco, era un ladrón. San Dimas se llama. Es el que estaba junto a la cruz de Jesús. Es decir, le bastó un acto de arrepentimiento y un pedido a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La parábola que hemos escuchado está pronunciada en un ámbito judío. Está dicha especialmente para los fariseos y los escribas, que consideraban al centro de su fe el cumplimiento de la ley. Yo cumplo con la ley y merezco el salario, merezco la bendición de Dios, sí y no. San Pablo nos va a decir: el hombre no se salva por sus obras, sino por la fe en Jesucristo. Lo que nos hace justos no son las obras de la ley, sino la sangre de Cristo. Obviamente tampoco es verdad la frase de Lutero: peca fuertemente y cree más fuertemente. No, no. Pero lo que nos quiere decir Jesús, que en definitiva lo que nos salva es la gratuidad de la gracia de Dios. Por eso, al final de la parábola, cuando aquellos que habían trabajado todo el día y vieron que a los de la última hora les habían pagado un denario, que era el precio del jornal en aquel tiempo, protestaron contra el propietario. Y el propietario les dice: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti, ¿no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Y volvemos con la frase final: así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Sacerdote italiano, a quien ya está en la casa del Padre, trabajó aquí en Santiago del Estero. Lo voy a nombrar porque por ahí alguien que escuche la radio se va a acordar de él. El padre Peppino Fedeli, José Fedeli, fue misionero en Nueva Esperanza. Yo lo conocí cuando era seminarista y después nos encontramos en Italia. Fue misionero también en Brasil. Y él tenía una frase muy bonita. Hablando de Dios Padre, decía: il mio datore di lavoro, el que me da el trabajo. Él es mi patrón, Él es mi jefe, Él es el que me contrata. Todos estamos llamados a trabajar en la viña del Señor. Y esta parábola está dicha especialmente para ustedes,
laicos, fieles laicos. Porque están llamados a trabajar en la viña del Señor, en los quehaceres de este mundo, cada uno en su ambiente de trabajo, en su familia. Dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, el número 39. Ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Ignoramos el tiempo final de la historia. Ignoramos el momento en el cual el viñador nos pagará el salario de nuestro trabajo. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo, como tampoco conocemos la hora, el momento y la manera de nuestra muerte. La figura de este mundo afeada por el pecado pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia. Dios nos prepara una nueva morada donde habita la justicia, que no es diferente y contraria a la de este mundo. Es decir, la proporción de nuestra gloria será proporcional, valga la redundancia, a la transformación, al trabajo que hayamos realizado en la viña del Señor. Todos los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna, la libertad, en una palabra, los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestros esfuerzos, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de justicia. La viña, por lo tanto, es el mundo, es nuestro trabajo, nuestra vida, los valores de la verdad, de la justicia, de la paz, de la solidaridad. Ese es el trabajo que hacemos en la viña del Señor. Y estamos frente al misterio de ese salario que el dueño de la viña pagará a cada uno de nosotros. Porque como hemos escuchado en la parábola, el dueño de la viña salió temprano a la mañana, a media mañana, a mediodía, a la siesta, a la tarde, y fue contratando obreros para su viña. La pregunta es, ¿yo me siento obrero de la viña del Señor? ¿Me siento contento de haber sido llamado a su trabajo? O por lo contrario, como dice otra parábola, me dedico a maltratar a los demás como si fuera el patrón, el dueño de las cosas. A mí me gustan los poetas que explican las cosas con una manera en la que la belleza está presente. Truyenque en una hermosa chacarera dice: la vida me han prestado y tengo que devolverla. Hermano, hermana, la vida que tienes es prestada. Esa viña donde te han llamado no es tuya, es de alguien que es el dueño. Y en un momento Él vendrá, a la hora menos pensada, a recoger los frutos de esa viña. Qué hermoso es pensar y vivir de esa manera. De lo contrario, confundimos todo. Cuando vamos por la vida como dueños y señores de lo que se nos ha prestado, arruinamos la vida. Frases como: yo soy dueño de mi vida y hago lo que quiero con mi cuerpo, por ejemplo. Y si haces lo que quieres con tu cuerpo, también haces lo que quieres con los demás, con el cuerpo de los demás, con la vida de los demás.
El Papa Juan Pablo I, aquel que vivió como Papa solamente 33 días, explicándole a los niños en una de sus 3 o 4 catequesis que tuvo, de los miércoles, les decía que el hombre, la vida, se parece a un artefacto doméstico que uno compra. Parece rara la comparación, pero es interesante. Cuando uno compra un artefacto doméstico, cuanto más sofisticado es más importante leer las instrucciones, cómo funciona, cómo hay que enchufarlo, cómo hay que desenchufarlo, qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Así pasa con el hombre, con la vida. Hay un libro de instrucciones que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Si no las respetas, esa vida no va a funcionar. Porque tú no eres el creador, tú no eres el Señor. Eres solamente un administrador. Has sido contratado por un tiempo que es la vida. Y un día tendrás que rendir cuentas a ese propietario de la viña de lo que has hecho con tu vida y con la vida de los demás. Por eso, las instrucciones que están en la Biblia las podremos recordar siempre en la oración. Hoy me llegó un video cortito, muy bonito. El Papa un poco criticando hoy que hay niños, ¿no? Cómo los niños no saben hacer la señal de la cruz porque nadie les ha enseñado bien. Qué lindo es empezar cada día haciendo bien la señal de la cruz, invocando el Espíritu Santo. Ya es una manera de decir: Señor, bendice mi vida. Antes que te despertaste a la mañana, Dios te había hecho un don grande. Antes de despertarte a la mañana, Dios te hizo un don, te regaló este día. Este día para que lo administres, para que lo vivas plenamente, para que sigamos las inspiraciones del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que busquemos la felicidad allí donde está, que es en la presencia de Dios, para que un día podamos rendir cuentas con serenidad, con paz, de esa administración que el Señor nos ha dado de su viña. Que así sea.